tragedia. Mañana domingo se celebran en la Unión Soviética elecciones al Congreso de Diputados Populares. Unas elecciones sin partidos políticos, pero sí con candidatos libres. Esta democratización del proceso electoral soviético ha permitido que se presenten tanto personalidades independientes como disidentes, algunos tan conocidos como el propio Sájarov. Por primera vez desde la muerte de Lenin, las ciudades de la Unión Soviética se apasionan con la política y las gentes se manifiestan sin represión policial. Este es el primer fruto de la perestroika en política interior. Desde hace varias semanas, las calles de Moscú presentan un aspecto desconocido, convertidas en escenario de mítines y manifestaciones políticas. Por primera vez desde la desaparición de Lenin, los ciudadanos soviéticos se enzarzan en debates públicos sin miedo a la represión policial. Y la perestroika, hasta ahora limitada a la política internacional, la prensa y las cuestiones históricas, muestra sus primeros frutos prácticos en la política interior soviética, con las elecciones al Congreso de Diputados Populares que se celebran mañana. Hasta hace muy poco, las elecciones a los soviets eran una pura formalidad. Los candidatos eran designados desde el poder, se nombraba un solo aspirante oficial para cada puesto y los votantes se limitaban a refrendarlos. Así, la llamada de las urnas servía solo para fotografiar a los altos dirigentes del partido y el Estado y tener nuevos elementos de juicio sobre su estado de salud, según su aspecto. La llegada de la perestroika significó un cambio importante en el sistema electoral soviético. En el verano de 1987 se realizó un experimento político permitiendo el enfrentamiento entre distintos candidatos en las elecciones para los soviets locales. La 19ª Conferencia Nacional del Partido Comunista examinó favorablemente sus resultados y a finales del pasado año, una reunión extraordinaria del Soviet Supremo promulgó las leyes y enmiendas constitucionales que sancionaban el cambio en el proceso electoral, favoreciendo la presentación de candidatos independientes. Estas elecciones son más abiertas, pero yo no diría que más democráticas. Estamos todavía condicionados por el miedo y las formas del totalitarismo. El país iba hacia un callejón sin salida en lo social y lo económico. Por eso, Gorbachov inició la perestroika. Pero sería absurdo hablar de democracia. Y decir que estas nuevas elecciones son democráticas sería una exageración, ya que no reflejan una democracia en acción. Quizá ello se alcance en otra fase posterior, cuando podamos elegir representantes de distintos partidos con diferentes enfoques políticos. Los partidos políticos permanecen proscritos, aunque en los círculos más avanzados de la perestroika ya empiece a debatirse la cuestión del pluripartidismo. Pero lo cierto es que, a diferencia de otros países del bloque socialista como Hungría o Polonia, donde los partidos tradicionales se han mantenido hibernados, en la Unión Soviética no existen organizaciones políticas de oposición ni una tradición social que les permita surgir espontáneamente. Pese a ello, están comenzando a formarse sus primeros embriones. Nuestro partido se fundó en mayo de 1988. El Congreso Constituyente aprobó su manifiesto, programa y sus estatutos y presentamos ante el Soviet Supremo todos los documentos de rigor para legalizarlo el pasado mes de junio, sin que hasta la fecha hayamos obtenido respuesta alguna. Sin partidos políticos, los 2.250 asientos del Congreso de Diputados Populares, entre los que posteriormente se elegirá a los miembros del Soviet Supremo, serán cubiertos por militantes comunistas, personalidades independientes o integrantes de organizaciones sociales. Entre estas, destaca la presencia de la Iglesia Ortodoxa, que por vez primera, bajo el régimen soviético, concurre a las urnas con sus propios candidatos. Dado que la Iglesia y el Estado se mantienen separados, nuestros candidatos no pueden concurrir a las elecciones en calidad de representantes religiosos, sino por su condición de ciudadanos soviéticos.
Por eso la Iglesia los presenta a través de organizaciones sociales. Pero como disfrutamos de un apoyo realmente importante de nuestros fieles, nos sentimos legitimados para defender desde los escaños en la Asamblea los intereses de nuestros electores y, en última instancia, los de la Iglesia. Entre el 26 de diciembre y el 24 de enero se celebraron las elecciones para la designación de los candidatos que competirán en las urnas de mañana. 750 serán elegidos por las circunscripciones territoriales, otros tantos por las organizaciones sociales, entre ellas el propio Partido Comunista, con un centenar de representantes, y 750 más como diputados de las distintas nacionalidades. A estos corresponderá ocuparse especialmente de los problemas generados últimamente por las tensiones nacionalistas, puestas crudamente de manifiesto en los países bálticos y las regiones armenias. И сегодня настало время, во время гласности перестройки, армяне поверили. Con la llegada de la Glasnost, la transparencia informativa, los armenios creyeron que en el problema de las nacionalidades también habría transparencia. Pero mientras la perestroika ha servido de modelo en otros países, aquí no ha dado frutos positivos, porque no se hace más que hablar. Y el problema nacional habría que solucionarlo sin demora y no por la fuerza como tratan de hacerlo. Ya no se trata de pedir pan, sino de la concesión de una legítima soberanía nacional. En el tercio de diputados que corresponde elegir a las organizaciones sociales se encuentran las personalidades más conocidas y también los elementos más polémicos, porque entre los candidatos de la Unión de Escritores, de los periodistas o de la Academia de las Ciencias aparecen nombres tan célebres como el historiador Roy Medvedev, autor de la más documentada denuncia del stalinismo, o el propio Andrei Sájarov, el más conocido de los disidentes, que vio rechazada su candidatura en la Academia de Ciencias. Pero la mayoría de los miembros boicoteó las votaciones de los candidatos oficiales y finalmente el Premio Nobel de la Paz podrá ser electo en una votación retrasada hasta dentro de 2 semanas. Sájarov, fiel a su lucha de años por los derechos humanos, defiende un programa radical en el que figuran el pluralismo político, mercado libre, garantías democráticas, libertades individuales, justicia independiente, respeto ecológico y un largo etcétera de reivindicaciones sociales. Pero la figura más polémica de estas elecciones no es ningún disidente, sino, paradójicamente, un personaje surgido de las propias filas del Partido Comunista y precisamente del sector más partidario de la perestroika, Boris Yeltsin. De la misma quinta que Gorbachov, entre los más jóvenes de una dirección política envejecida, Yeltsin fue destituido hace apenas año y medio como jefe del Partido Comunista en Moscú, tras haberse convertido en martillo de burócratas y paladín de la lucha contra la corrupción. Gorbachov castigó las prisas de Yeltsin por impulsar la perestroika, acusándole de exceso de ambición y aventurerismo, así como de provocar la división en el buró político comunista. Estas elecciones han permitido la resurrección política de Boris Yeltsin, con una intensa campaña de mítines en los que ha repetido sus duras acusaciones contra el poder, aunque con exquisito cuidado para no sacar demasiado los pies del tiesto. Su mensaje suena sincero. Aunque su mentalidad provinciana y sus gestos elementales le hacen parecer un ingenuo frente a los grandes tiburones del partido, Yeltsin goza de credibilidad popular. Una credibilidad que empezó a ganarse cuando, desde la jefatura comunista de Moscú, redujo la burocracia local en un 14% y se esforzó en mejorar el problema de la vivienda, convertido en uno de los más acuciantes para los moscovitas. Creo que Yeltsin es la única persona capaz de encabezar la oposición. Eso, si el KGB no le quita de en medio. Si su programa llega a realizarse, nuestro país se colocará al nivel de las democracias del mundo y se erradicará para siempre la represión de cuantos piensan de manera distinta a las ideas oficiales. Digo esto porque yo he pasado por la cárcel después de haber sido internado en un hospital psiquiátrico y ser juzgado ilegalmente.
Estoy aquí porque me tiene preocupada el destino del camarada Yeltsin, nuestro propio destino y el futuro de la perestroika. Las elecciones tienen que ser directas, de abajo a arriba. No se puede calumniar a los candidatos. Hay que respetar lo que decidan los electores, que son los que saben por quién quieren votar. El pasado sábado, unas 8.000 personas se reunieron en el barrio de Bratevo, una de las zonas más dejadas de la mano de Dios en la capital rusa, para escuchar a Boris Yeltsin. Yeltsin habla el lenguaje de la calle. Dice cosas como que mientras los obreros hacen cola para comprar salchichas, los dirigentes se hartan de caviar. Asegura que en el Comité Central Comunista hay corruptos y ladrones y se niega a reconocer la autoridad moral de los ideólogos oficiales que critican su conducta política. Pero no es un hereje. Habla de profundizar la perestroika y proclama que está de acuerdo con la estrategia de Gorbachov, aunque discrepe en la táctica. Cuando fue destituido, se llevó tal disgusto que sufrió un amago de infarto. Y continúa colaborando con el poder desde su puesto de vicepresidente del Comité Estatal de Construcción, cargo con rango de ministro. Incluso hay quienes piensan que su figura le viene mejor que bien a Gorbachov, ya que le permite adoptar una posición centrista, mientras los sectores inmovilistas y conservadores del PQS se enfrentan con un Yeltsin que va por libre. Esta independencia que tiene Yeltsin, digamos, las complicaciones que han tenido con cierta gente de la dirección en el partido, pues ha podido, a base de eso, ha recobrado muchas simpatías de la gente, pues que quiere cambios serios y que todo lo viejo, está cansado de lo viejo, quiere cosas más nuevas. Aunque la figura de Yeltsin, quiero decir, es muy complicada, ¿no? Me parece que tiene también sus limitaciones, tiene cierto matiz autoritario, pero sin embargo, cuando han empezado a frenarlo, la reacción del pueblo, y mía personalmente, es que no toques a ese hombre, que siga con lo suyo, que vaya haciendo sus cosas. Yeltsin se enfrenta en las urnas al candidato oficial Evgeny Brakov, director de la fábrica de automóviles GIL, quien no parece gozar de muchas simpatías, ni siquiera entre sus propios empleados. La mayoría de estos no vacilaron en confesar ante las cámaras de informe semanal que pensaban votar por el contrincante de su jefe. Yeltsin. Только Yeltsin. По-моему, Yeltsin. Yeltsin. Una venganza laboral que, sin duda, aumenta para ellos los incentivos electorales. Los partidarios de Yeltsin se echaron a la calle el domingo en respuesta a la decisión del Comité Central Comunista de formar una comisión investigadora sobre el carácter desviacionista de su campaña electoral. Una campaña que habla de poner fin a los privilegios de la clase dirigente, la famosa nomenclatura, de someter la actuación del Partido Comunista a la voluntad del Parlamento, de abrir un debate sobre el pluripartidismo. No toquéis a Yeltsin, repetían los manifestantes camino de la Plaza Roja. La policía no les dejó llegar a las puertas del Kremlin como pretendían, pero tampoco los disolvió, limitándose a desviar su recorrido hacia la avenida de Gorki. Allí, ante las puertas del ayuntamiento, pudieron escucharse sus voces de protesta. Fue un espectáculo insólito. El debate electoral bullía libremente en el centro de Moscú. Otro síntoma de primavera política en el corazón de la helada Rusia. Pedro Almodóvar, que sin duda